Es importante comenzar diciendo de que SENASA es el organismo técnico que tiene nuestro país que certifica la sanidad de los animales, de los vegetales y la inocuidad de los alimentos, tanto de lo que consumen nuestros compatriotas, que consumimos nosotros, como los alimentos que se exportan. En virtud de eso, SENASA tuvo una presencia desde la hora cero de declarada la pandemia y las restricciones, por ser un actor esencial preponderante. De hecho, el 20 de marzo, casi el 40% de los trabajadores de SENASA estaban en su lugar de trabajo presencialmente. Cuando uno certifica una carne, ya sea que se exporta o que se deriva a un centro de distribución para después que la consuman los argentinos y argentinas, o cuando se certifica un grano de cualquier cereal, hay una persona de SENASA, hay un profesional de SENASA haciendo ese trabajo. Era una de las cosas que se le pidió al organismo desde esa hora cero, y realmente estuvo a la altura de las circunstancias y máxime considerando lo que destacabas recién. No solo se dio cumplimiento a la certificación de las exportaciones, tal cual estaba la expectativa, sino que inclusive se incrementaron y en eso el organismo estuvo también a la altura de las circunstancias con un compromiso de parte de sus trabajadores realmente destacable. Sí, también no hubo ningún tipo de inconveniente en el abastecimiento interno. SENASA también tiene presencia en los puestos de frontera y también ahí, si bien hubo restricciones al ingreso de personas, sabemos que se mantuvo el comercio bilateral, el comercio con los países vecinos, y ahí SENASA, junto con los otros organismos que participan del control en esos puestos de frontera, también estuvo y también tuvo su rol de seguir monitoreando de que no ingresen plagas, de que no ingresen algún tipo de patología que pueda afectar a animales o vegetales de nuestra producción nacional. ¿El organismo aplicó algún protocolo específico dadas las circunstancias de la pandemia? Sí, absolutamente, varios. Hubo varios protocolos que se desarrollaron porque no es lo mismo el trabajo en un empaque, donde se empaca fruta u hortalizas, o en un frigorífico, donde las temperaturas, las líneas de trabajo son distintas, las personas tienen un distanciamiento distinto. Lo mismo para lo que es un control de barreras en ruta. Cómo acercarse o cómo abordar un vehículo que llega y que hay que controlar, manteniendo los reparos de que quien está en el vehículo no tenga ningún riesgo y a su vez el trabajador del organismo tampoco lo tenga. Con lo cual, no solo hubo un protocolo, hubo varios protocolos, pero hubo un hecho que fue determinante, que tuvo una incidencia inclusive más allá de lo originalmente previsto, que fue una resolución dictada por el presidente del organismo, Carlos Paz, que determinó que si había enfermedad o sospecha en algún lugar de trabajo, se tomaran los recaudos para preservar la salud de ese trabajador. Y preservando la salud de ese trabajador, también se preserva la continuidad del trabajo de SENASA dentro de ese ámbito a través de su certificación. Con lo cual fue muy importante porque si bien lamentablemente el organismo tuvo la primera afectación de una persona que murió por COVID en el Estado, sí hubo posibilidad de que este número tan importante de personas que estaban trabajando en el día a día no se tuviera que lamentar más víctimas. Y la verdad es que también eso repercutió en la garantía que el organismo dio a terceros países que son compradores de nuestros productos. Entonces, de alguna manera,
tuvimos algún tratamiento diferencial por algún país importador muy importante que tiene Argentina y que de alguna manera, resguardado en nuestro propio cuidado o en nuestras propias normas de cuidado, encontró garantías como para no alterar el ritmo de compras o de importaciones que hacía desde nuestro país. Bueno, en un momento donde se habla mucho de sustentabilidad, es importante remarcar que, por ejemplo, el SENASA hace más de 30 años que está como vanguardia con el tema de bienestar animal. Estaría bueno que me expliques al respecto y cómo trasladan algo que ya lo vienen implementando hace tantos años al día de hoy. Mirá, SENASA, una cosa que es muy importante, tiene presencia en todo el territorio nacional. Y en este último tiempo, y particularmente esta gestión, recuperó la presencia territorial de manera muy importante. ¿Y esto qué implica? Implica estar más cerca de la gente, implica estar más cerca de las otras jurisdicciones de gobierno, de las provincias, de los municipios, pero fundamentalmente de todo aquel que se dedica a la producción y que necesita alguna respuesta más rápida o más cercana o alguna atención más cercana. En ese marco, hoy SENASA volvió a tener 14 centros regionales con una dotación de gente que nos permite este ida y vuelta. Como bien decías, hace muchos años que se trabaja con el tema de bienestar animal, fundamentalmente en la instancia de industrialización, y paulatinamente se va abordando todo un sector que es mucho más atomizado, mucho más importante y con una distribución territorial mucho más amplia y más compleja, que es la producción primaria. De por sí, tengamos en cuenta que Argentina se caracterizó históricamente por tener producciones extensivas. Al haber tanta superficie de producción, naturalmente las vacas acá, por ejemplo, no se crían en un galpón de a 6 animales apiñados en un corral, comiendo en un piso de cemento. Acá el animal tiene la posibilidad de caminar, de pastar, de generar una interacción social dentro del rodeo, y eso es uno de los baluartes básicos del bienestar animal. Después, sí se han dado inversiones con producciones más intensivas, donde paulatinamente se va acordando a nivel internacional que algunas condiciones de producción tienen que volver a un estado un poco más natural, entre comillas, donde de alguna manera el animal no esté en espacios muy pequeños, donde puedan tener algún tipo de alteración del comportamiento fundamentalmente, o algún tipo de alteración en lo que es su vida fisiológica o normal. Pero realmente eso es un proceso que también va acompañando la sociedad y que es muy importante, y que nosotros partimos de un escalón más alto por esto que te comentaba al principio. El 2020, la verdad que fue un año, por un lado, como coincidimos, creo que la sociedad del mundo, un año que hizo un clic en nosotros, un año para olvidar, un año para realmente nos desafió. Fue un año de un gran desafío. En el marco de ese desafío, destacar esto que comentaba al principio, el propio 20 de marzo, con la noticia muy fresca de que se entraba en una nueva fase de la vida, porque toda la población se quedaba dentro de su casa y había toda una serie de restricciones, el personal del organismo estuvo en el lugar de trabajo. Fue un desafío para la gestión, en el sentido de que la imposibilidad de contacto nos fue imponiendo la incorporación de estas herramientas informáticas. De hecho, el organismo durante este año convalidó las certificaciones electrónicas, 100% electrónicas, con países como Chile,
Estados Unidos, y está trabajando para expandir esa herramienta. Y está en el marco de un acuerdo internacional, pero es uno de los primeros que de manera bilateral llevó adelante estas herramientas. Por otro lado, este acercamiento que comentaba con el productor también implica el ofrecerle herramientas de autogestión, el poder ofrecerle a ese productor que no tenga que ir a una oficina a buscar documentación para mover sus animales, sino que pueda hacerlo desde la comodidad de su oficina o de su casa, y a partir de ahí sí apelar a la presencialidad en la instancia ya necesaria. Realmente hubo un trabajo de coordinación muy importante de parte del organismo, de todas las áreas del organismo, porque no nos olvidemos que hubo una pandemia, pero el mundo no se paró. Digo, ustedes saben que hemos tenido afectación por langosta en algún momento, y ahí era sumamente difícil el movimiento entre las provincias, y hubo que afinar mucho la logística para poder atender esos emergentes en estas condiciones. Y la verdad es que fue todo un desafío muy grande. De cara a este 2021, primero, el que se quema con leche, dice el dicho, ve la vaca y llora, y en este caso, habiendo transcurrido un 2020 en estas características, estamos expectantes de cómo evolucione la situación sanitaria. Pero no obstante eso, el organismo va a seguir en la línea de acercamiento al nivel territorial, va a seguir profundizando esta regionalización que te comentaba, va a seguir garantizando, obviamente, la certificación sanitaria y de inocuidad de todos los alimentos. Y no solo esto, mira, Argentina desde hace muchos años tiene anualmente 2 campañas de vacunación de sus casi 60 millones de cabezas contra la fiebre aftosa. Este año tampoco eso se alteró. La verdad es que también hay que reconocer el trabajo de los entes de vacunación en cada una de las jurisdicciones, pero realmente hubo un trabajo sumamente comprometido y sumamente coordinado para que en un momento donde la pandemia nos pegaba como sociedad en nuestra vida diaria, no nos dejara en un aspecto de la sanidad de nuestro rodeo alguna arista que después pueda ser objetada por algún mercado externo o pueda ser algún factor de riesgo de futuro contra esas enfermedades. Entonces, la verdad es que el 2021 hay una gran expectativa, porque si el devenir evoluciona favorablemente, tendremos un crecimiento del volumen de comercio, de producción y por ende de nuestro trabajo como certificación, pero también estaremos un poco, y mucho, si se quiere, definidos por cómo se desarrolle la enfermedad a lo largo de este año, porque eso nos definirá cuán condicionados vamos a estar para movernos.